Los movimientos del alma. Hay algo especial y mágico en el alma. En Occidente, influenciados por antiguas filosofías y creencias, solemos pensar que cada persona tiene un alma individual, que debemos cuidarla y salvarla, como si fuera frágil. Incluso algunos imaginan el alma atrapada en el cuerpo, esperando a liberarse. Pero, ¿qué tal si esto no es exactamente cierto? Imagina que dos personas, dos seres que se aman profundamente, no tienen dos almas separadas, sino que comparten un fragmento de un alma más vasta. Esta idea sugiere que todos somos parte de un gran alma, una que nos une a todos. Cuando entendemos esto, sentimos paz y amor. Nos damos cuenta de que todos estamos conectados. A través de ciertos trabajos, como las constelaciones familiares, vemos que estamos conectados de formas que no siempre entendemos. Pero aquí viene un gran desafío: la conciencia. Muchas veces confundimos nuestra conciencia con la voz de Dios. Sin embargo, la conciencia es un instinto que nos dice qué está bien o lo que es malo. Esto basado en nuestra familia o grupo. Es como un sentido interno que nos guía. La conciencia es importante, pero puede ser limitada. Cuando observamos a nuestras familias a lo largo de generaciones, descubrimos patrones. Estos patrones muchas veces están influenciados por eventos del pasado. La familia tiene una memoria y algunos eventos o injusticias pueden repetirse de formas sorprendentes. Para sanar y romper estos patrones, no es suficiente con nuestra conciencia individual. Necesitamos conectarnos con los movimientos del alma, la gran alma. Esta alma busca armonía, amor y pertenencia. Y es a través de este amor y conexión que podemos sanar. El alma humana es un ente complejo, cuyos movimientos, profundidades y conexiones permanecen como un enigma para la mayoría. Las constelaciones familiares, desarrolladas por Bert Hellinger, ofrecen una mirada alternativa sobre cómo los individuos interactúan y se ven afectados por las dinámicas y traumas familiares, incluso si estos ocurrieron generaciones atrás. Estas dinámicas subyacentes pueden manifestarse en diversas formas, desde problemas personales hasta enfermedades mentales que persisten en una familia a lo largo de varias generaciones. La metodología es única. Una persona confrontada con un problema recrea su estructura familiar usando a otros participantes como representantes de su familia. A través de esta representación surgen conexiones, relaciones y emociones que algunas de las cuales pueden ser sorprendentes para la misma persona. Un ejemplo es la percepción colectiva de un familiar olvidado o excluido, cuya presencia o ausencia ha dejado una huella indeleble en el alma familiar. Esta percepción no solo es sorprendente, sino reveladora, mostrando cómo las almas de las personas pueden moverse en direcciones desconocidas, buscando resolver o entender traumas pasados. Lo extraordinario de este método es que los participantes que actúan como representantes de familiares a menudo experimentan emociones y reacciones que coinciden con las de las personas reales a las que representan. Esto sin tener conocimiento previo de ellos. Las experiencias son tales como desde una voz que cambia hasta un repentino ataque de asma. Estas manifestaciones físicas y emocionales ponen de manifiesto la profunda conexión que las almas tienen con las historias familiares. Este fenómeno, sin duda misterioso, plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo es posible que alguien sienta y perciba emociones, experiencias de alguien a quien no conoce? Aunque hay diversas teorías y explicaciones, el hecho es que aún no comprendemos completamente las profundidades y misterios del alma. Sin embargo,
lo que es indudable es el impacto y la revelación que las constelaciones familiares pueden brindar al alma en búsqueda de sanación y comprensión. Los movimientos del alma nos invitan a una introspección profunda, a reconocer la influencia de nuestras raíces y a aceptar que el alma, en su búsqueda de equilibrio y armonía, puede moverse de maneras que no comprendemos completamente. Las constelaciones familiares, por su parte, nos ofrece una herramienta para desentrañar, comprender y sanar esos movimientos en pos de una vida más plena y consciente. Comprendiendo la dinámica familiar. Desde que nacemos, somos una parte de una red intrincada y compleja llamada familia. No es simplemente un grupo de personas relacionadas por los lazos sanguíneos. Es un entramado de historias, emociones, deseos, conflictos y amores que se han ido tejiendo a lo largo de generaciones. Hellinger nos enseñó a observar más allá de lo aparente, a entender que cada miembro de una familia ocupa un lugar y tiene un rol, y que cuando este equilibrio se rompe, el sistema entero puede verse afectado. El respeto hacia el orden establecido, hacia aquellos que estuvieron antes que nosotros, es esencial cuando comprendemos la importancia de este orden y nos situamos en nuestro lugar adecuado. Comenzamos a movernos en sintonía con los deseos y las necesidades del alma. Los órdenes del amor. Hellinger identificó ciertos órdenes o principios que rigen el amor en las relaciones familiares. Estos son pilares que, cuando se respetan, permiten que el amor fluya libremente y sanamente entre los miembros de la familia. Pero cuando se violan, pueden dar origen a enredos y conflictos que se perpetúan generación tras generación. Hablemos un poco de estos órdenes. La pertenencia. Todos los miembros de una familia tienen el mismo derecho a pertenecer. Nadie puede ser excluido, olvidado o negado, independientemente de su historia o acciones. Jerarquía. Hay un orden establecido en la familia basado en la secuencia. Los que llegaron primero tienen prioridad sobre los que vinieron después. Por ejemplo, esto se aplica en la relación entre hermanos o en el respeto hacia los ancestros. Equilibrio entre dar y recibir. En cualquier relación debe existir un equilibrio entre lo que se da y lo que se recibe. Cuando este equilibrio se rompe, puede originar conflictos o sentimientos de deuda. Las heridas familiares. Las excluidas y las cargas generacionales. Nuestro árbol genealógico no solo está compuesto por las historias de amor y unión, sino también por los silencios, las ausencias y las sombras de aquellos que por diferentes razones fueron excluidos o apartados. Estas exclusiones pueden ser el resultado de secretos, conflictos no resueltos, traumas o decisiones que en su momento parecían necesarias. Hellinger nos mostró que, aunque estas personas estén ausentes físicamente o se les haya olvidado en la narrativa familiar, su influencia sigue presente en el sistema. Los miembros más jóvenes de la familia, sin ser conscientes, pueden sentirse identificados con estos excluidos, repitiendo patrones o cargando con emociones que no les pertenecen directamente. Las cargas generacionales no son simplemente recuerdos o historias pasadas, son energías, emociones y compromisos que, si no se reconocen y se enfrentan, pueden seguir afectando a las generaciones futuras. La importancia del reconocimiento. El primer paso a la sanación y el equilibrio en cualquier sistema familiar es el reconocimiento. Reconocer que todos, sin excepción, tienen un lugar y un derecho a pertenecer. Reconocer las heridas, las faltas y las decisiones difíciles que se tomaron en el pasado. Al mirar sin juicio, con amor y comprensión, se abre un espacio para la reconciliación. No se trata de justificar acciones o minimizar heridas, sino de ver la realidad tal como es, con sus luces y sus sombras.
Al hacerlo, se pueden desentrañar dinámicas ocultas y comenzar a liberar las cargas que no nos pertenecen. Los movimientos sanadores, reconexión y reconciliación. Dentro de la vastedad de las constelaciones familiares, Hellinger nos introduce la posibilidad de reconexión y reconciliación, no solo entre las personas, sino también con la historia y las raíces familiares. La desconexión puede manifestarse de muchas maneras: distanciamientos, rencores, traumas no resueltos o incluso una sensación inexplicable de no pertenecer. Sin embargo, en el corazón de estos desgarros siempre existe un anhelo profundo de unión y pertenencia. Reconectar no significa volver físicamente a una persona o situación. Es, ante todo, un movimiento del alma, un gesto interno de apertura y aceptación hacia aquello que fue rechazado o ignorado. A través de este proceso, las antiguas heridas pueden comenzar a cerrarse, permitiendo que la energía fluya nuevamente en armonía dentro del sistema. Reconciliarse es dar un paso más allá. Es un encuentro profundo con el otro, reconociendo sus heridas y las propias, eligiendo el amor y la comprensión por encima del rencor o el dolor. Las frases sanadoras y su poder. Un elemento esencial en el enfoque de Hellinger es el uso de las frases sanadoras. Estas frases, pronunciadas en el contexto adecuado y con la intención correcta, tienen la capacidad de desbloquear y mover energías estancadas, facilitando la sanación. Un ejemplo: expresiones sencillas como "te veo", "tomo mi lugar", "te honro" o "agradezco tu vida" pueden tener un impacto profundo. Estas palabras, cuando se dicen desde el corazón, actúan como puentes que conectan a las personas con su historia, con sus ancestros y con aquellos aspectos de su vida que requieren atención y sanación. El alma y la persona, nuestro lugar en el sistema. La persona, con su singularidad y autonomía, forma parte de un sistema más amplio, la familia. Cada miembro ocupa un lugar único dentro de este sistema, un lugar que le confiere derechos, pero también responsabilidades. Hellinger nos enseñó que muchas veces los desequilibrios emocionales y conflictos internos surgen cuando no estamos ocupando nuestro verdadero lugar dentro de la familia, o cuando cargamos con responsabilidades que no nos corresponden. Te voy a dar un ejemplo. Un hijo no debería cargar con las preocupaciones o conflictos no resueltos de sus padres. De la misma manera, los padres no deberían depositar en sus hijos las expectativas o sueños que ellos mismos no pudieron cumplir. Cuando se viola esta jerarquía, el sistema familiar entra en desequilibrio. Reconocer y tomar nuestro verdadero lugar es un acto liberador. Nos permite vivir nuestra propia vida desde un lugar de autenticidad, sin las cargas innecesarias que otros miembros del sistema puedan haber dejado en nosotros. Escuchar el llamado del alma. El alma, según Hellinger, tiene su propia sabiduría y lenguaje. Nos habla a través de sensaciones, sueños, coincidencias y a veces a través de los conflictos y desafíos que enfrentamos en la vida. Escuchar el llamado del alma no es un proceso mental, sino más bien una apertura intuitiva y emocional hacia lo que verdaderamente resuena en nuestro interior. Muchas veces el alma nos llama a mirar aquellas áreas de nuestra vida y nuestra historia familiar que hemos evitado o ignorado. Puede ser la reconciliación con un familiar con el que hemos perdido contacto, un trauma del pasado que no ha sido abordado, o incluso un deseo o vocación personal que hemos postergado. Hellinger nos invita a prestar atención a estos llamados, pues a través de ellos el alma busca guiarnos hacia una vida más plena, auténtica y conectada con nuestro propósito y con nuestro sistema familiar. La repercusión de los destinos no vividos, ecos del pasado en el presente.
En la intrincada red de relaciones y destinos familiares hay historias y vidas que, por diversas razones, no llegaron a ser vividas plenamente. Estos destinos no vividos pueden ser sueños truncados, amores no correspondidos, vidas cortadas prematuramente o cualquier experiencia vital que no encontró su relación o reconocimiento adecuado. Bert Hellinger nos muestra que estas historias, a pesar de su aparente silencio, continúan resonando en las generaciones siguientes. Cuando un destino no es honrado o reconocido, puede manifestarse en generaciones futuras como una especie de eco. Un descendiente puede sentir un vacío inexplicable, una atracción hacia ciertas situaciones o incluso repetir patrones que parecen no tener relación directa con su propia vida, pero que al explorar más a fondo se conectan con estos destinos no vividos de anteriores generaciones. El honor y la reverencia hacia lo no vivido. Una de las maneras de abordar estos destinos no vividos es a través del reconocimiento y el honor. Reconocer que, aunque una historia no se haya manifestado plenamente, sigue siendo parte integral del sistema familiar y merece un lugar de respeto y memoria. Hellinger propone rituales y prácticas que permiten a las personas conectarse con esos destinos, honrarlos y, en muchos casos, liberarse de las ataduras inconscientes que los vinculan a ellos. Estos rituales pueden ser tan simples como encender una vela, escribir una carta o tan profundos como participar en una constelación familiar donde se representan y se honran estos destinos. Encontrando nuestro propio camino a través del reconocimiento. Al conectar y honrar los destinos no vividos de nuestro sistema familiar, no solo ofrecemos paz a esas historias inconclusas, sino que también nos liberamos para vivir nuestra propia vida con mayor plenitud. Nos liberamos de las cadenas invisibles que nos atan a esos destinos y encontramos un camino más claro hacia nuestro propósito y felicidad. Recuerda que cada paso que das en este viaje es un paso hacia ti mismo, hacia una vida con plenitud, hacia tu libertad. No tengas miedo de descubrir quién eres realmente. Más allá de las expectativas y obligaciones invisibles, eres único y tu viaje también lo es. La búsqueda de la sanación y la liberación es un acto de amor propio, es un regalo que te das a ti mismo. Al seguir adelante, te estás eligiendo a ti mismo, estás eligiendo tu autenticidad, estás eligiendo tu libertad. Así que sigue adelante, abraza tu viaje, abraza tu proceso de sanación. Estás en el camino correcto, un camino lleno de descubrimientos, crecimiento y liberación, un camino hacia ti mismo. La sanación no es un destino, es un viaje. Un hermoso, valiente y auténtico viaje. Cada paso que das en este viaje, no importa cuán pequeño sea, es un acto de coraje y amor propio. Adelante, con el corazón abierto y valiente, estaremos contigo en cada paso del camino.